de misiles balísticos contra Israel. Desde Estados Unidos, Donald Trump lanzó una serie de mensajes relacionados con este conflicto en Medio Oriente. Dijo que él trató de empujar a Irán para que llegara a un acuerdo de paz, pero que las negociaciones no fueran exitosas. Exhortó a que los líderes de Teherán no escalaran el conflicto, que llegaran a una negociación con Israel antes de que hubiera más muertes. Además, si bien aclaró que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el ataque, enfatizó que cualquier respuesta bélica por parte de Irán contra ellos sería correspondida con un ataque de niveles nunca antes vistos. Hoy, para hablar de este tema, me acompaña mi muy admirado amigo también, antropólogo, historiador, analista político, Francisco Gil White. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, pues está bastante problemado, ¿no?, el asunto. Pues Lo que vimos este fin de semana, ¿era inevitable? Pues no era inevitable porque no era seguro que los gobernantes de Israel fueran a tomar una acción decisiva para proteger a Israel de Irán, pero qué bueno que sí tomaron esa decisión. Lo que sí podemos decir es que era imperativo. O sea, esto es algo que tenían que hacer, en mi opinión. Sí o sí, y más pronto que tarde. En mi opinión lo debieron haber hecho hace mucho. La gente considera, como se habla en los medios de esto, es que Israel está atacando a Irán, pero obviamente que eso es falso. Israel está contraatacando, porque Irán ha estado en guerra y atacando a Israel desde hace muchísimo tiempo. Y permanentemente. Permanentemente, desde que tomó el poder Ayatollah Khomeini en 1979, crearon estas fuerzas, crearon Hezbollah para atacar a Israel desde el Líbano, y lo han estado atacando desde entonces, y luego han estado apoyando a Hamas en Gaza, aunque no lo crearon ellos originalmente, es una creación de la Hermandad Musulmana, pero se han vuelto padrinos de Hamas también en Gaza, y desde Gaza y desde el Líbano han estado desde hace mucho tiempo atacando a Israel. Entonces, Israel con total justificación pudo haber atacado a Irán hace muchos años, y también tenía total justificación desde hace mucho tiempo de destruir la infraestructura nuclear de Irán, porque esa infraestructura nuclear de Irán no tiene ningún objetivo excepto el de desarrollar armas nucleares para destruir a Israel. ¿Por qué sabemos esto? Y a buena parte del mundo. Bueno, obviamente, como son yihadistas, sus metas no se limitan a Israel, pero el punto sobre el desarrollo nuclear de Irán es que Irán en voz alta dice que su razón de ser como Estado es destruir el Estado de Israel. Lo mismo que Hamas. Lo mismo que Hamas. Entonces, y además Irán tiene unas de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, obviamente, para su propia energía no necesitan tecnología nuclear. ¿Para qué es esa tecnología nuclear? Pues obviamente para desarrollar armas con las cuales destruir Israel, porque está claro que desde el punto de vista convencional nunca han tenido la menor esperanza de destruir a Israel. Israel ya destruyó a las fuerzas proxy de Irán, que son Hamas y Hezbollah. Bueno, no las ha destruido por completo, pero las rebajó significativamente. Y ahora, no sé si tú recuerdas, en tu programa yo dije más de una vez que, porque tú me preguntaste, ¿y acaso Israel puede contra todos estos enemigos? Recuerdo muy claramente que me preguntaste, y yo te contesté contundentemente, por supuesto que sí, porque la superioridad tecnológica y militar de Israel es muy grande. Y de inteligencia. Por eso nadie se explica octubre 7. Exactamente. Por eso octubre 7 nos fuerza a hipótesis muy sospechosistas, ¿no? Precisamente por esa ventaja tan grande que tiene Israel en inteligencia. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Pues justo lo que yo dije, que para Israel destruir a Irán es fácil. Déjame volverte a hacer la pregunta. Estamos hablando de un estado de 8 millones de habitantes frente a Irán, 80 millones de habitantes. Claro, pero es que la superioridad militar no es simplemente una cuestión de numérica. Y en este caso, lo que necesita hacer Israel es eliminar a Irán como amenaza. No tienen que ocupar y conquistar
no tienen que conquistar y ocupar, perdón, Irán. Eso no es necesario para Israel. Ni está en su interés. No es deseable, ni tampoco está en sus capacidades. Israel no tendría el personal para realizar una ocupación de Irán. Lo que necesita hacer Israel es eliminar a Irán como una amenaza. Entonces, naturalmente que para la seguridad de Israel ha sido imperativo desde hace mucho tiempo destruir la infraestructura nuclear de Irán, que no tiene ningún otro objetivo más que cometer genocidio en Israel. Ahora, fue muy dirigido, ¿no? El ataque de Israel a Irán. Sin embargo, la respuesta no. ¿La respuesta no fue dirigida? No, es decir, la respuesta de Irán a Israel fue pues a civiles y a todo. Claro, entonces el ataque israelí contra Irán es exclusivamente contra su infraestructura nuclear. Y contra los criminales que son gobernantes de Irán. Entonces, en los casos donde Israel ha, de forma muy, definida y puntual, se ha hecho intentos por asesinar a los gobernantes de Irán, lo han hecho de una forma quirúrgica. Entonces hemos visto inclusive cómo destruyen un piso de un edificio. El sexto piso de un edificio. Pero nada más ese piso. Eso es increíble. Y eso nos habla de que Israel está teniendo mucho cuidado de proteger a la gente inocente en Irán, que por supuesto es un cuidado que los iraníes, los yihadistas que gobiernan Irán y sus fuerzas proxy, no es que no tengan cuidado, es que toda su doctrina militar es asesinar civiles, porque su objetivo es el genocidio de la población judía israelí. Y como tú dices, más ampliamente, como son yihadistas, pues quieren destruir todo Occidente y vienen por nosotros después. Pero digamos que el primer blanco de estos yihadistas son los judíos israelíes. Entonces sí, Israel ha tenido mucho cuidado en proteger civiles, como lo hace siempre, no solamente en Gaza y en Líbano, sino en el propio Irán. Pero la respuesta de Irán, por supuesto, es contra los civiles israelíes. Que seguramente Israel lo tenía calculado. Bueno, claro, ellos saben que Irán va a contestar de esta manera, pero lo que volvemos a ver en estos intercambios es otra cosa que yo he afirmado en este espacio y en otros espacios, que es que las fuerzas militares del mundo musulmán son profundamente incompetentes, profundamente incompetentes, y parte de eso tiene que ver con la inferioridad económica de estos países, que vuelve más difícil construir un aparato militar efectivo, pero también tiene que ver con la inferioridad política de estos países, porque cuando tú tienes un sistema autoritario, inclusive totalitario, las decisiones se están tomando siempre desde arriba por burócratas que no pueden ser cuestionados, porque la estructura política del autoritarismo y todavía peor del totalitarismo, lo que no permite son críticas desde abajo que pudieran mejorar la calidad de los procesos. Entonces, y eso es lo que sucede en un sistema más democrático y sobre todo con una economía de mercado. Entonces, para estos países es muy difícil desarrollar fuerzas militares capaces, con además la desventaja que tienen versus Israel, que Israel toda la vida se la ha pasado teniendo que defenderse de enemigos genocidas, entonces tiene mucha experiencia militar, mientras que Irán, propiamente dicho, no tiene mucha experiencia militar. Entonces todo esto se combina para producir una derrota fácil de Irán, que es lo que hemos visto. Ahora, cuando tú me dices, era imperativo que ocurriera, ¿no? El ataque de Israel hacia la infraestructura nuclear de Irán. ¿Qué tan cerca está o estaba Irán de producir este tipo de muy cerca y armas? Según todos los análisis que se han publicado, y esa proximidad de Irán al desarrollo de una bomba nuclear, de hecho es muy importante para interpretar el comportamiento del gobierno de Estados Unidos. Entonces, primero, ¿qué tan cerca? Todos los análisis que yo he visto afirmaban desde 2022, si mal no recuerdo, o quizá un poquito antes, que Irán ya estaba en un breakout time de 0. El breakout time se refiere a nuclear breakout time, se refiere al tiempo que se tardaría Irán
desde que toma la decisión de construir una bomba hasta que queda fabricada la bomba lista para enviar. Okay. La limitación más importante es el enriquecimiento del uranio. El uranio. Entonces, y estaban... Exacto. Entonces, si ya tienes el uranio enriquecido casi hasta donde tiene que estar o donde tiene que estar, entonces, que eso es lo más difícil, entonces ya lo único que te falta es el ensamblado de la bomba. Y eso se puede hacer en cuestión de meses o inclusive semanas, dependiendo de qué tan duchos sean para eso. Entonces, el breakout time de 0 en realidad quiere decir que estás, en el peor de los casos, a unas semanas de que Irán pueda construir una bomba si toman la decisión. Y ese sería el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, pues podrías estar a algunos meses de que construyan la bomba, pero no sabes bien, porque esa inteligencia tan precisa es muy difícil de tener. Entonces, ¿por qué es importante esto para interpretar el comportamiento de Estados Unidos? Porque Estados Unidos oficialmente afirma que ellos son enemigos de los ayatolas. Y también afirma que les preocupa mucho que los ayatolas tuvieran una bomba nuclear. Bueno, si eso es cierto y puedes destruir a Irán sin arriesgar tus propias tropas, porque Israel te va a hacer el favor, ¿no? Israel te va a hacer el favor de destruir las instalaciones nucleares de Irán, entonces es muy difícil explicar, bajo la hipótesis oficial de supuesta enemistad entre los jefes gringos y los jefes iraníes, que Trump haya optado por negociaciones en vez de simplemente darle luz verde a Israel. Eso es públicamente, ¿no? ¿Cómo? Lo que se dice públicamente. Por eso digo, es muy difícil reconciliar la postura pública de supuesta enemistad entre los jefes gringos y los ayatolas y la decisión de Trump de optar por negociaciones que supuestamente le chocaban con Irán, optar por negociaciones que son sobre la misma base de las negociaciones de Obama, básicamente, en vez de simplemente darle luz verde a Israel para destruir las instalaciones. ¿Por qué es raro? Porque el hecho de ponerse a negociar, además hay que tomar en cuenta la exigencia de Trump. La exigencia de Trump fue que Irán tenía que negociar con Estados Unidos el desmantelamiento total de su infraestructura nuclear o habría guerra. Eran unas negociaciones que Trump había iniciado bajo amenaza de guerra contra Irán oficial. Entonces, amenaza de guerra a menos que desmanteles en estas negociaciones toda tu infraestructura nuclear. ¿Cómo recibe esto un ayatolá? Hay que ponerse en los zapatos de un ayatolá que gobierna Irán. Ellos están comprometidos con la destrucción de Israel. Ellos saben que con sus fuerzas convencionales no pueden. Entonces, la única manera que tienen ellos de cumplir su misión mística, escatológica, apocalíptica, para la cual ellos viven, es completar un arma nuclear y tirarla sobre Israel. Entonces, si Trump les dice, yo te voy a destruir a menos que desmanteles todo, y nos tenemos que poner a negociar el desmantelamiento, al iniciar ese proceso de negociaciones, lo que le está dando a Irán es la oportunidad de aplazar el momento en que tiene que desmantelar su infraestructura nuclear, arrastrando los pies en las negociaciones, que es precisamente lo que hicieron los ayatolas. Entonces, si tú eres un ayatola y dices, bueno, cuando terminen estas negociaciones yo voy a tener que desmantelar todo, entonces me apuro, arrastro los pies y me apuro a terminar la bomba nuclear mientras arrastro los pies para tirársela a Israel antes de que me quiten mis armas nucleares. Y no se necesita un genio para razonar esto. Entonces, el equipo de Trump sabía perfectamente que si ellos optaban por negociaciones y le decían a los ayatolas que iban a tener que desmantelar todo, ellos entendían perfectamente que los ayatolas iban a arrastrar los pies y mientras tanto armar la bomba para tirarla sobre Israel. Y nosotros explicamos todo esto en un artículo que publicamos hace poquito y dijimos, el riesgo de guerra nuclear contra Israel se acaba de volver más alto que nunca, ¿ok? Y estamos en un verdadero peligro que en las siguientes semanas Irán arme la bomba y la tire sobre Israel. Obviamente este es el mismo cálculo que se hizo en Israel, claro. Y entonces decidieron atacar a Irán porque se les agotó el tiempo. Entonces la política que siguió Trump es una política diseñada para apoyar el ataque yihadista contra Israel, no para proteger a Israel. Y la confirmación de esto es que en el momento en que empezó el ataque contra Irán de Israel, ¿qué hizo Trump?
Trump dijo, yo no tengo nada que ver con esto, número uno. Y número dos, le dijo a los ayatolás, apúrense a negociar para que puedan preservar algo de su programa nuclear. ¿Por qué querría Trump salvar a los ayatolás y preservar algún pedazo del programa nuclear iraní? Se supone que si él es enemigo de los yihadistas iraníes, pues lo que le conviene es que los israelíes terminen el trabajo y que quiten a los yihadistas iraníes, que es un peligro para el mundo entero, que los quiten del tablero de ajedrez y además se genera la oportunidad de una revolución iraní con un régimen que ya no exacto, que ya no amenaza al mundo. Pero lo que hizo Trump fue inmediatamente decir, yo no tengo nada que ver con esto, yo no estoy apoyando esto. Digo, no estoy en contra, tampoco dijo que estaba en contra, pero dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Y luego... ¿Pero cuál es tu lectura? Bueno, yo, como he explicado aquí y en otros espacios, mi lectura es que Trump, como los presidentes anteriores, está apoyando el yihadismo. Los gobernantes... ¿Viste una entrevista que le hicieron a Netanyahu, creo que fue ayer, en Fox no la vi. News? No la vi. Bueno, en esta entrevista, Netanyahu dice que él, a pregunta expresa del periodista, él responde, Netanyahu, que sí le avisó a Trump. Le avisó, pero no le preguntó. Dijo, yo hablo con mucha frecuencia con Donald Trump. Él sabía, y a pregunta expresa también del periodista, le dijo que respondió Trump. Y fue cuando... ¿Y qué dijo? Dijo, yo no puedo decirles a ustedes mis conversaciones privadas con el presidente de Estados Unidos. Claro. Él sabe lo que dice públicamente y pues estuve consumiendo un montón de cosas, ¿no? El fin de semana. Y un poco la narrativa es que toda Europa, Estados Unidos, todo Occidente, ¿no? Iba a públicamente condenar el ataque, ¿no? Pero en privado lo agradecen porque Israel está haciendo el trabajo por todo Occidente. Yo creo que es al revés. Yo creo que en público Trump está haciendo como que le agrada el ataque, aunque dijo que aunque se deslindó, dijo yo no tuve nada que ver, pero en público está haciendo como que le agrada el ataque porque sería demasiado vergonzoso para él oponerse al ataque. Pero si lo hubiera podido detener, lo hubiera hecho, porque ya lo hizo en el pasado. En el pasado muy reciente, en un caso en el que Israel estaba a punto de atacar a Irán, hubo un espía gringo de la CIA que filtró la información que tenían los gringos sobre el inminente ataque israelí contra Irán. Este espía gringo se llama Asif William Rahman y obviamente es un yihadista. Y él filtró esta información a los iraníes y eso saboteó la fecha del ataque israelí, lo tuvieron que posponer. En otra ocasión más reciente, Israel otra vez estaba a punto de atacar a Irán y Trump los detuvo. Entonces, y luego inició estas negociaciones que tienen un diseño estratégico para empinar a los ayatolás a terminar su bomba y tirarla sobre Israel. Entonces, yo creo que el conjunto de evidencias es muy claro. De hecho, publicamos un artículo más recientemente en el que hacemos un compendio de todas las políticas de Trump que están diseñadas para apoyar el yihadismo y socavar la seguridad israelí. Le han estado enviando armas primero presionaron a Israel para un cese al fuego en Gaza. Los presionaron para que se retiraran en Líbano. Están armando hasta los dientes al ejército libanés, que es una sucursal de Hezbollah. No se han quejado prácticamente de las operaciones y las posiciones militares de Egipto en el Sinaí. Han estado insistiendo en que se abastezca a Hamas en Gaza, porque la ayuda humanitaria a quien le llega es a Hamas. Están ahora dando luz verde para que Arabia Saudita desarrolle armas nucleares y están enviando miles de millones de dólares en armas adicionales a Arabia Saudita. Son aliados íntimos de Qatar, que es el estado que atacó a Israel el 7 de octubre, y están reforzando esa alianza. En Qatar está la base militar más importante de Estados Unidos en toda la región de África Norte, Oriente Medio y Asia Central. En fin, todo el cuadro es anti-israelí, excepto por algún detalle simbólico o a veces material, pero realmente menor cuando lo comparas con todo el conjunto de políticas pro-yihadistas que Estados Unidos pone en marcha. En esta misma entrevista dijo Netanyahu, ya hubo
un genocidio el siglo pasado, ¿no? Que fue mayoritariamente contra judíos. No vamos a permitir otro. ¿Tenían infiltrados en Irán los israelíes? Sí. Yo he leído la opinión muy general es que sí, que muchas de las cosas que sucedieron ahorita en Irán son imposibles a menos que hubiera agentes israelíes trabajando desde dentro. Por ejemplo, hubo varios asesinatos a través de coches bomba y otras cosas de gente muy... de funcionarios muy altos en la estructura iraní. Y sí, es perfectamente consistente con la afirmación de que había operaciones de la inteligencia israelí muy sofisticadas adentro de Irán. Porque además fue quirúrgico el asunto, ¿no? Sí, señor. Y muy efectivo hasta la fecha. ¿A quiénes han logrado? Pues no tengo la lista completa, pero son varios los científicos. Lo que escuché es que a varios científicos del programa nuclear iraní los eliminaron, incluyendo al más importante de todos. Y también eliminaron al jefe de la Guardia Revolucionaria, al que había suplantado al que había reemplazado a Soleimani, a Qasem Soleimani, y algunos otros, ¿no? Entonces, de cierta forma hubo un descabezamiento parcial de la clase gobernante iraní, pero nuevamente Estados Unidos se opuso vigorosamente a que fuera eliminado Jamenei, que es el líder supremo de Irán. Entonces, nuevamente vemos a Estados Unidos interviniendo para proteger a los yihadistas. Ahora, ¿quién gana con todo esto, además de la protección? ¿Qué es todo esto? ¿A qué te refieres? Pues con este nuevo frente, ¿no? Que no es nuevo, como dices tú, pero ya es una nueva guerra. O sea, ¿quién gana con el ataque israelí contra Irán? Sí. No, pues ahí definitivamente Israel. Por su supervivencia. Claro, estaba en riesgo, ¿no? de ser destruido en un ataque nuclear. Y otra cosa... Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita no tiene ahorita armas nucleares, pero Estados Unidos ya le dio permiso de desarrollarlas, ¿no? Entonces, en un futuro no muy lejano podría ser un serio problema Arabia Saudita. Otro beneficio para Israel de la presente guerra caliente con Irán es que si tú eres Turquía o tú eres Egipto y estás viendo esto, yo creo que te estás orinando de miedo. Porque andaban muy machos los egipcios y los turcos, pero después de ver esto, yo creo que se la van a pensar dos veces. Y ese efecto de disuasión es muy importante para Israel. Es muy importante que los países musulmanes sientan que son patológicamente inferiores a la fuerza militar de Israel, porque esa percepción es la que le da a Israel le da un poco de tiempo, algunos años, en los cuales puede madurar una mejor estrategia de seguridad con los musulmanes ya un poco más asustados de lo que puede hacer Israel contra ellos si los provocan. Pero ¿como qué tipo de seguridad? Bueno, la seguridad israelí siempre ha dependido de que sus enemigos estén asustados, porque los enemigos que rodean a Israel tienen una ideología yihadista, la cual los hace ver la creación del Estado de Israel como una revuelta de esclavos. En la civilización musulmana, el concepto central que organiza el Islam es la yihad. Y desde ese punto de vista, los cristianos y los judíos se les perdona la vida y se les permite existir dentro de la civilización musulmana solamente que firmen un contrato que se llama la dima, que los convierte a ellos en dimis. Esa es la categoría social en la que pueden existir en el mundo musulmán. Y el dhimmi es un semiesclavo. Entonces tienes que aceptar todo tipo de humillaciones, tienes que pagar un impuesto especial que se llama la jizya, que es altísimo. A la hora que te lo cobran, te tienes que presentar y te abofetean y te jalan la barba y te insultan antes de quitarte tu dinero para que te acuerdes que tú eres un sucio esclavo de los musulmanes. No puedes construir nuevas casas de culto a menos que te den permiso. Tus casas de culto no pueden ser más altas que las de los musulmanes. No puedes hacer ruido cuando tienes tus observancias religiosas. Si vas caminando por la calle y en la banqueta viene un musulmán, tú te tienes que bajar.
tienes que vestir vestimenta que te identifica como un dhimmi, como un semiesclavo de los musulmanes. Para que se identifique. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es como la Sharia o la ley musulmana dice que deben de vivir los judíos y los cristianos dentro del Islam. El día que los judíos o los cristianos se quejen de su estatus de dhimmi, automáticamente se reanuda la yihad, lo cual quiere decir exterminio contra judíos y cristianos. ¿Qué pasa en Israel? Que los judíos decidieron crear un Estado moderno judío en su tierra ancestral, en donde hasta hace poco habían estado gobernando los musulmanes. Y para los musulmanes eso se interpreta como una revuelta de esclavos, y la forma como el yihadista responde a eso es con una nueva yihad que implica el exterminio de los esclavos revoltosos. Ya. Ahora, esto, estarás de acuerdo conmigo, Francisco, que no hace más que pues darle aire, ¿no? Y de alguna manera azuzar este sentimiento antisionista y antisemita, ¿no? No estoy que seguro. Ya de por sí con lo de Gaza. Sí, pero no estoy seguro. A ver. Yo recuerdo un tiempo en el que Israel era el héroe de casi todo el mundo en Occidente. Sí, pero ya no. Claro, pero la correlación es muy importante. Cuando Israel era el héroe de Occidente, Israel ganaba sus guerras y no pedía perdón. Y eso es lo que se respeta. La gente respeta a los que se defienden a sí mismos y tienen el coraje de pelear. Eso es lo que la gente respeta. Israel tiene, desde que se le empezó a presionar para participar en el proceso de Oslo, tiene haciendo concesiones como medio siglo. Y durante ese medio siglo en el que ha estado haciendo una concesión tras otra a sus enemigos yihadistas, lo único que ha sucedido es el desprestigio total de Israel, porque la gente desprecia a quienes le hacen concesiones a sus enemigos. La gente desarrolla una imagen de los que hacen concesiones, de que son débiles, no tienen respeto propio, no tienen el coraje de pelear, no tienen sus propias convicciones, no defienden sus propias convicciones, no tienen una identidad clara, etc. Una vez que se genera esta impresión, lo único que se cosecha es desprecio. Mientras Israel siga peleando y siga derrotando a sus enemigos, con algo de tiempo, lo que se va a restaurar es el respeto por Israel. Y lo que necesita Israel no es que lo quiera todo mundo, es que lo respeten. Esa es la seguridad para el Estado de Israel. Pero esto no le perjudica. A ver, yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Este asunto a partir de octubre 7. En octubre 7 decíamos, Israel tiene no solamente el derecho, pero la obligación pues no todo mundo de dijo responder. Eso. La mayoría. No, la izquierda, muchísima gente en la izquierda occidental, inclusive antes de que Israel empezara a contraatacar en Gaza, ya estaban protestando en contra de Israel. O sea, sucedió la masacre, Israel todavía no iniciaba el contraataque, estamos hablando del 8 de octubre, ya habían empezado manifestaciones en contra de Israel defendiendo a Hamás en muchas partes de Occidente. Bueno, pero vamos a hablar de medios de comunicación, ¿no? La opinión pública y publicada. No, pero eso no digamos. es la opinión pública, esos son los medios de comunicación. Por eso, la opinión publicada, sí, de alguna exacto. manera. Pero esa opinión, o sea, lo que podemos ver en el transcurso histórico, o sea, ponte a pensar en las concesiones más dramáticas que hizo Israel. Si este modelo que tú estás defendiendo fuera el correcto, entonces Israel se debió haber ganado la simpatía del mundo entero cuando le regaló Gaza a OLP Fatah, a los árabes. Les regalaron Gaza. En 2005 el Estado de Israel evacuó Gaza, quitó todas las estructuras de gobierno israelí de Gaza, sacaron a todos los militares de Gaza y evacuaron a la fuerza a la población judía que vivía en Gaza. Y les daban servicios. Les regalaron todo lo que habían construido los judíos en Gaza, que los árabes inmediatamente fueron a destruir, a quemar y a destruir, a pesar de que se los habían regalado, porque apestaba judío y esta gente es profundamente racista. Y luego convirtieron Gaza en un protoestado terrorista dedicado al exterminio de los judíos. Entonces, tú hubieras pensado, bueno, pues esto debió haber producido simpatía total por los israelíes en el mundo entero. Simpatía.
o sí percibí Por la entrega de simpatía. Gaza los felicitaron en el momento en que la entregaron. Y después, cuando empezaron a llover cohetes de Gaza contra la población civil israelí, los medios inventaron que eso era culpa de Israel. Eso fue lo que dijeron y pusieron la historia de cabeza, porque Israel efectivamente puso un bloqueo sobre Gaza, pero solamente después de 2007, que es cuando iniciaron las lluvias de cohetes contra la población civil israelí desde Gaza. De 2005 a 2007 no había bloqueo sobre Gaza. ¿Ok? No es cierto que Israel bloqueó Gaza de a gratis. Bloquearon Gaza cuando se volvió necesario para proteger a su población civil, después de haberle regalado Gaza a los árabes. Entonces, las concesiones más dramáticas de Israel hacia los árabes nunca han producido simpatía para Israel. Al contrario, hay una narrativa que se vende en todos los medios occidentales de que Israel supuestamente está ocupando Gaza cuando se había salido, que está impidiendo el desarrollo civil y humanitario de Gaza, cuando Israel es el que provee a Gaza de agua, de electricidad, de combustible. Después de octubre 7, les quitó todo. No, después de octubre 7 hubo Y yo sí vi simpatía, pero tú sabes más, yo sí vi simpatía por parte del mundo occidental a pues Israel después de octubre 7. Sí, claro que en algunos sectores del mundo occidental ha habido simpatía, pero no se puede afirmar que eso haya sucedido de manera importante en los medios occidentales. Los medios Una cosa son los medios y otra cosa, sí, digamos, de acuerdo, el mundo. Pero después de la destrucción de Gaza por parte de Israel, pues ya no hay, pero se ha ganado una sola simpatía. Acabó con Gaza, niños, ¿no? Sí, población tienes razón. Civil. Tienes ¿Me puedes razón. decir son daños colaterales que ocurren en una guerra? No, es que la representación de lo que ha pasado en Gaza está de cabeza. Entonces tú tienes razón que Israel ha perdido simpatía, pero ha perdido simpatía precisamente porque la interpretación que la gente escucha es la que tú acabas de dar. Que Israel está destruyendo las casas de los gazatíes, que Israel está matando gazatíes. ¿Y no es así? Por supuestamente que no. Todo eso es falso. O sea, lo que vemos no es cierto. No, lo que ves sí es cierto, pero la adjudicación de responsabilidad es una mentira. Si tú estás en tu casa, imagínate que tú estás en tu casa con tu familia, con tus hijos, y entra un terrorista que está jurado a exterminar a toda tu familia, se mete ilegalmente a tu casa. ¿Y tú qué obligación moral tienes en ese momento? ¿Cuál es tu obligación ética? Defender a mi familia. ¿Por qué no? ¿Tu obligación ética no es defender la vida del terrorista? No. Claro que no. El terrorista entró a matar a tu familia es la que es inocente, tú tienes una obligación ética de, si es necesario, matar al terrorista para defender a tu familia. Entonces, aunque fuera tu bala la que mata al terrorista, el responsable es él. Él se mató. ¿Para qué entra a tu casa a matar a tu familia? Él se mató a sí mismo. Él es el responsable de haberse muerto, no tú. Pero no ha sido desproporcionada la respuesta de octubre 7 por parte de Israel a Gaza, por ejemplo. Pues no. Tú te tendrías primero que definir qué es desproporción para luego poder hacer ese juicio. ¿Qué es desproporción? No sé, te lo pregunto. Si no sabemos es que si no sabemos qué es desproporción, no podemos hacer ese juicio. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel para proteger a su población? Porque esa es su obligación ética. Entonces, la obligación ética de los gobernantes de Israel es proteger a la ciudadanía de Israel, no a la población enemiga que está gobernada por una organización genocida, antisemita, que quiere exterminar a la población judía de Israel y que fue elegida por un margen gigantesco por esa misma población. ¿Pero qué culpa tienen niños, bebés? No, yo no estoy diciendo que tengan culpa. Lo que yo estoy diciendo es cuál es la obligación del gobierno de Israel. La obligación del gobierno de Israel... De cualquier gobierno. Exactamente. La obligación de cualquier gobierno no es proteger a la población del enemigo, es proteger a tu propia población. Ahora, eso no quiere decir que la política de Israel debiera ser matar a toda la población de Gaza, obviamente. Pero esa no es la política de Israel. Pues, ¿qué ha hecho? Israel ha hecho un esfuerzo enorme por proteger a la población civil de Gaza, pero proteger a la población civil de Gaza es muy difícil porque los terroristas que gobiernan Gaza tienen una política de escudos humanos y de carnada humana. ¿Eso es cierto? ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Bueno, esto no lo niega ni jamás.
O sea, tendría que haber una diferencia de opinión desde Hamás para que pudiéramos controvertir esta afirmación, pero los funcionarios de Hamás en público han defendido la política de escudos humanos. Están orgullosos. Una de las afirmaciones más famosas de los gobernantes de Hamás es: nuestro enemigo cree en la vida y nosotros creemos en la muerte. Tienen toda la razón. Y se pavonean en frente de sus propios seguidores sobre su política de escudos humanos y están orgullosos de que ellos envían civiles a proteger su infraestructura terrorista, y lo hacen porque saben que si civiles árabes se mueren en las operaciones de Israel, saben que todos los medios van a decir lo que acabas de decir tú, que Israel supuestamente está matando a muchos árabes palestinos inocentes. En primer lugar, las cifras que tenemos de cuántos árabes supuestamente se han muerto en Gaza, no las podemos creer. Porque son de Hamás. Pues sí. ¿Por qué le vas a creer a una organización terrorista que está comprometida con el genocidio de la población judía israelí y que además tiene una política de matar a sus propios civiles para producir un efecto mediático en Occidente en contra de Israel? Que lo hacen muy bien. ¿Por qué propaganda mediática lo hace muy bien. ¿Por qué les vas a creer a ellos? Porque Israel no da cifras. No, Israel sí tiene estimados de cifras, claro que sí, mucho más bajos que los de Hamás, por supuesto que sí. Y la otra cosa que han explicado los israelíes en sus cifras es que mucha de la gente que contabiliza Hamás como bajas civiles no son bajas civiles. Sí, algunos de ellos son niños, pero Hamás manda niños con rifles a pelearse con los soldados israelíes. Si tú eres un soldado israelí y un niño te está disparando, tú tienes que disparar de regreso. No, ese niño ya no te dio opción. Ese niño no es un civil inocente, es un combatiente y te está disparando y tú tienes una obligación de defenderte. Claro que preferirías no matar a ese niño, pero el niño te está disparando. Entonces, si la política de Hamás es poner a los civiles árabes en el blanco de los ataques israelíes, volviendo muy difícil para los israelíes proteger sus vidas, el responsable de esas bajas es Hamás, no el Estado de Israel. No, el Estado de Israel, a ver, envía millones de correos electrónicos, llamadas telefónicas, tiran millones de papelitos. Sí. No, es que si decimos sí, si estamos conscientes de que el Estado de Israel hace esto, entonces es obvio que no hay ninguna intención de parte del Estado de Israel de matar a árabes en Gaza. Eso es obvio. Están tratando de decirles dónde va a ser la operación militar para que se salgan. ¿Ok? Y eso destruye, fíjate nada más, eso destruye el elemento de sorpresa del ejército israelí y cuesta vidas israelíes, porque pone en peligro a los soldados israelíes que se anuncie de antemano dónde va a ser. Claro. Entonces, Israel está pagando un costo en sus propios soldados por proteger árabes civiles en Gaza. Y hay un punto muy importante que no se ha enfatizado lo suficiente. Esta guerra pudo haber terminado la primera semana si jamás hubiera entregado a todos los rehenes. Jamás se ha rehusado a entregar a los inocentes que ha estado torturando en sus túneles. Esa gente, ¿todavía hay rehenes ahí? Sí, se supone. Bueno, entonces, si jamás se rehúsa a entregar a los inocentes que tomó por la fuerza cuando hizo su masacre el 7 de octubre, Hamás es totalmente responsable de todo lo que está sucediendo en Gaza. Y el hecho de adjudicarle cualquier responsabilidad al Estado de Israel me parece profundamente inmoral. Lo que sí podemos criticar de los gobernantes de Israel es que no han protegido a la población civil de Israel, porque el 7 de octubre es su responsabilidad, ¿sí?, como defensores de Israel. Por eso dices que fue sospechoso. Exacto. Y segundo, lo que se les puede criticar es que no están protegiendo a los soldados israelíes, porque la forma en la que han conducido la guerra en Gaza está diseñada para matar soldados israelíes. Lo que hacen es que liberan un pueblo en Gaza y luego se van. Entonces, luego tienen que regresar a reliberar el mismo pueblo, porque por supuesto ya regresaron los terroristas a tomarlo, y una y otra vez tienen que entrar los soldados israelíes a liberar estas y a exponer sus vidas. Y esto innecesariamente ha costado vidas
israelíes. Entonces, eso sí se le puede criticar al gobierno de Israel, pero la crítica de que Israel supuestamente ha tenido una política diseñada para matar árabes civiles, esa es una crítica antisemita absurda. Y por eso yo te decía, esto despierta, ¿no? O alimenta aún más el sentimiento que de por sí existe, antisionista y antisemita. Sí, pero lo que lo alimenta no es la política de Israel. Israel tiene una obligación, los gobernantes israelíes tienen una obligación de destruir a Hamás. Lo tienen que destruir, porque Hamás es una organización genocida, emplazada dentro del territorio israelí, dedicada al exterminio de los judíos israelíes. Hamás tiene que ser destruido. Y después del 7 de octubre nada podría ser más obvio. Entonces, el hecho de que Hamás haya forzado al gobierno de Israel a destruir a Hamás, y que obviamente va a haber daños colaterales en el proceso de destruir a Hamás, esos daños colaterales, todos son responsabilidad de Hamás. Bueno, había árabes israelíes entre las víctimas Por supuesto, de octubre 7. ¿pero eso ¿no? qué? ¿Cuál es el punto de eso? Que no les importaba. Ah, no, a Hamás nunca le ha importado que se mueran árabes, como decimos. De hecho, la política, más bien sí les importa. Hamás quiere que se mueran árabes en las operaciones de Israel en Gaza, para que tengamos estas controversias, para que yo tenga que defender a Israel de la acusación de que supuestamente Israel tiene una política de matar civiles en Gaza. Para eso quiere Hamás que se mueran civiles en Gaza, porque Hamás está muy seguro de que los medios occidentales van a defender a Hamás y no a Israel. Hamás está totalmente seguro de que eso es lo que pasa, y ya lo vimos, eso es lo que pasa. Lo cual quiere decir que la infraestructura de medios en Occidente está controlada por las fuerzas pro-yihadistas. Y eso tiene mucho sentido. Porque como hemos documentado en Management of Reality, en el sitio que yo edito, los grandes medios de información en Occidente fueron corrompidos hace mucho tiempo por las agencias de inteligencia occidentales. ¿Y qué crees? También está documentado desde 1988 por el historiador Christopher Simpson, con documentos obtenidos gracias a la ley de transparencia estadounidense, que se llama el Freedom of Information Act, que todo el sistema de inteligencia gringo, que llamamos la CIA, eso fue creado absorbiendo decenas de miles de criminales de guerra nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles, o sea, absorbieron la infraestructura de inteligencia de Adolfo Hitler en Europa Oriental, lo que era el Gehlen Org, la organización Gehlen. Y naturalmente que un sistema de inteligencia construido de esa forma, pues va a tener una política antijudía. Son los nazis. Y en la CIA es donde se cocina la política exterior de Estados Unidos. Entonces tiene perfecto sentido que una organización que puede actuar, que puede gastar el dinero de los gringos en secreto, que es muchísimo dinero lo que tiene el fisco gringo, y la CIA lo puede gastar en secreto, pues un poder clandestino como el que tiene la CIA se va a usar para corromper las instituciones de la democracia. Obviamente, ha habido escándalos sobre esto más de una vez en Estados Unidos. En el periodo 1967 a 1977 hubo varios escándalos ventilados en el Congreso de Estados Unidos en donde se demostró que la CIA estaba corrompiendo absolutamente todo el sistema institucional de Estados Unidos. ¿Tú crees que ahora ya no lo están haciendo? Entonces, naturalmente que si los nazis controlan la inteligencia estadounidense, pues van a corromper los medios para atacar a Israel. Ahora, considerando todo esto que tú nos dices, el hecho de que, y esto lo puedo ver ahorita que la gente está diciendo, ¿no? No dejan entrar ayuda humanitaria. Falso. Perfectamente falso. Yo sé que se repite mucho, pero es falso. Le pido a la gente que, fíjate, una de las cosas que podemos... No salió hasta la jovencita esta Greta diciendo que la habían secuestrado. ¿Cómo que la habían secuestrado? Sería la primera vez que un secuestrador lo que pide es que el rehén se largue. ¿Cómo que la secuestraron? Cuando tú secuestras a alguien, lo controlas hasta que recibes algo a cambio del rehén. A Greta trató de hacer algo ilegal, que fue vencer un bloqueo legal que tiene Israel sobre Gaza. Es totalmente legal su bloqueo. Greta lo quiso violar y eso requiere una acción legal de Israel. La tienen que tomar presa. Y le habían informado. Y le habían informado y una vez que la tomaron presa, la expulsaron. Eso no es un secuestro. Eso es
la posesión legal de una persona que está infiltrando un país ilegalmente, y luego, en vez de enjuiciarla, que lo podrían haber hecho, le pidieron que se largara. Eso no es un secuestro. Lo que pasa es que Greta está siendo manipulada por las fuerzas pro-yihad, y entonces ella tiene que generar, a lo que fue a generar un incidente que pudiera dañar el prestigio del Estado de Israel. Pero la afirmación de Greta de que Israel no está permitiendo entrar ayuda humanitaria, ya la refutamos nosotros. Enrique Pressburger, en un programa conmigo, dio las cifras exactas de cuántas toneladas de ayuda humanitaria está permitiendo Israel que entren a Gaza. Eso es muchísimo. Lo que te quiero preguntar. Son toneladas y toneladas que entran diario a Gaza. La afirmación de Greta es simplemente falsa. Sí, la de Greta y la de millones. Bueno, pero mundo, que millones de gente repitan una afirmación falsa no la vuelve verdad. Pero eso tampoco le conviene mucho a Israel. No, pero la pregunta... Su prestigio, su... Pero el hecho de que me dices, Israel defiende la vida. Entonces, ¿pero qué culpa tiene Israel de que lo acusen con mentiras? ¿Eso cómo es responsabilidad de Israel? Pero ¿cómo es que solo tú sabes que son mentiras? No, tú también lo puedes saber, y todos los que nos escuchan. Ahora tenemos unas herramientas muy poderosas para verificar lo que nos están diciendo los medios. Si la gente utiliza GPT inteligentemente, pueden averiguar qué es verdad y qué es propaganda. Estamos ahorita mismo publicando artículos sobre esto en nuestro sitio managementofreality.com, porque ChatGPT tiene un acervo gigantesco de documentos en su entrenamiento. ¿Okay? Y además ahora puede buscar de forma dinámica, instantánea en Internet. Y ChatGPT, como es una herramienta de reconocimiento de patrones y además es un motor lógico, ChatGPT puede con gran facilidad distinguir lo que es propaganda de lo que es un reporte verídico. Entonces, los usuarios, tu audiencia que nos esté escuchando, puede pedirle a GPT que revise las afirmaciones sobre lo que se dice sobre si Israel está permitiendo o no permitiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, y pedirle a GPT que haga una discriminación de quién probablemente está diciendo la verdad. Y GPT puede hacer esto mejor que cualquier ser humano, porque GPT no tiene una vela en el entierro. A GPT no le importa, porque no puede, porque es una máquina, no le importa si su conclusión es que los acusadores de Israel están mintiendo o que los defensores de Israel están mintiendo. No le importa. Y tiene acceso a más datos que nadie, y tanto la propaganda como los reportes verídicos producen patrones en la estructura de su contenido. Y GPT puede distinguir la diferencia en esos patrones y te puede decir qué probablemente es verdad y qué probablemente es mentira. Y en nuestra página web nosotros estamos dando ejemplos de cómo usar GPT para determinar esto. Yo le pregunté a GPT... es que usamos GPT todavía de manera muy primitiva, pero lo podemos usar de una forma muy sofisticada. Yo le pedí a GPT que me dijera, por ejemplo, en la acusación de genocidio, porque hemos escuchado muchísimo la acusación en contra de Israel, que Israel supuestamente está cometiendo genocidio en Gaza. Ok, entonces yo le pedí a GPT que me dijera, a ver, GPT, dame la definición con la fuente de la palabra genocidio como se debe de utilizar legalmente en el contexto del derecho internacional. Y entonces me citó la definición con su fuente y le dije, ok, en esa definición, la intención de destruir a un pueblo me parece que es la parte más importante de la definición. Y GPT me dijo, efectivamente, tiene que demostrarse que hay una intención de destruir. Y entonces yo le pregunté de forma abstracta, no mencioné ni a Hamás ni a Israel, simplemente describí de forma abstracta, si tuvieras una entidad que tiene una ideología publicada, confesada, de exterminar a otro pueblo, y esa entidad ataca a otro Estado, a los civiles de otro Estado, ¿okay? ¿Se consideraría eso un ataque genocida? Y me dice totalmente. Si esa organización ya publicó su intención de exterminar a la población de otro Estado y lanzan un ataque contra los civiles de otro Estado, eso se considera un genocidio bajo la ley internacional. Y luego le pregunté, si el Estado que defiende
hace esfuerzos enormes por proteger a la población civil del territorio que controla esta entidad genocida. Y esta entidad genocida pone a sus civiles en situaciones de peligro que vuelven muy difícil al Estado que defiende de proteger a esa población enemiga, puede acusarse al Estado que defiende de estar cometiendo genocidio, y GPT contestó, eso sería absurdo. Si se hacen ese tipo de acusaciones en este contexto, lo que uno debe sospechar es que hay una campaña de propaganda, de guerra psicológica en contra del Estado que fue atacado con este ataque genocida. Todo abstracto, no mencioné Israel, no mencioné Hamas. Y al final de todo este ejercicio le pregunté a GPT, ahora quiero saber si, en tu opinión, con toda la información que tienes, la descripción que hicimos de la entidad genocida corresponde a Hamas, y si la descripción que hicimos del Estado que defiende y que trata de proteger a los civiles de la población enemiga corresponde al Estado de Israel. Si estás de acuerdo, un simple sí bastará. Si no estás de acuerdo, quiero escuchar tu razonamiento. Y GPT contestó, sí. GPT está de acuerdo que Hamas es la entidad genocida y que Israel no está cometiendo genocidio, y que acusaciones de genocidio contra Israel serían una acusación absurda motivada por intereses propagandísticos. Ahora, lo más importante aquí, para los que quieran una revisión adicional, es que la acusación de genocidio contra Israel viene de la izquierda política en Occidente. ¿Ok? Y entonces le pregunté a GPT una última pregunta, le dije, ¿quiénes son las personas más responsables de tu construcción? Y me dio los 3 nombres, incluyendo a Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. Entonces me dio los 3 nombres, no me acuerdo de los 3, me acuerdo de Sam Altman, y le dije, ¿sería justo representar a estas 3 personas como gente que está en la izquierda política? Y me dijo, sí, los 3 están claramente en la izquierda política. Entonces, lo que esto demuestra es que no podemos afirmar que GPT fue diseñado para defender a Israel. GPT fue diseñado por gente en la izquierda política, pero GPT no tiene más remedio que razonar lógicamente, porque si no, no sería de ninguna utilidad. Tiene, ¿no? Sí, pero además, si GPT no fuera un buen motor lógico, no sería de utilidad para nadie. Entonces, tiene que ser un motor lógico, por un lado, y además tiene el mejor reconocimiento de patrones de la historia sobre un acervo de información que es casi omnisciente, y esa máquina, cuando se le pidió razonar sobre la situación entre Hamas e Israel, concluyó que la entidad genocida es Hamas, y que cualquier acusación contra Israel de que está cometiendo genocidio tendría que ser propaganda maliciosa. Todos pueden repetir este experimento, no me tienen que creer a mí. Cada quien puede entrar a su propia cuenta de GPT. Sin mencionar, por supuesto, de qué naciones. Por supuesto, el ejercicio está descrito en el artículo que publicamos. Obviamente, el ejercicio que nosotros hicimos fue diseñado para no sesgar ninguna respuesta de GPT. Y si ustedes repiten... Porque pueden ser preguntas sesgadas. No, el ejercicio fue diseñado para que fuera abstracto. Okay. Y luego al final solamente se le pidió a GPT, con la información que tienes, esto corresponde a Hamas contra Israel, y dijo que sí. Ya. Ahora, ¿cómo va a acabar lo de Gaza? Bueno, lo de Gaza, todo ya depende, volver a Irán. Pero... Todo depende, ¿quieres Gaza o quieres Irán? No, primero quiero acabar con Gaza y vamos a Irán. Pero ¿cuánto? ¿Quieres acabar con Gaza? Cuidado, te van a citar. Oye, porque ya están diciendo que tú eres judío israelí. No, él ni es judío ni es israelí, pero yo sí soy judía, no soy israelí. No, yo no soy judío ni soy israelí, pero sí soy un occidental. Y me interesa que Occidente sobreviva la embestida yihadista. Y la embestida yihadista, donde está siendo enfrentada con mayor contundencia y valentía, es en Medio Oriente gracias a los israelíes. Entonces, yo apoyo decir la verdad sobre Israel, y apoyo que le demos todo el apoyo político, moral, al Estado de Israel, porque la supervivencia de Occidente, en mi opinión, depende de que Israel gane estas guerras contra los yihadistas. Israel nos está enseñando, fíjate, el pueblo judío le está enseñando a Occidente cómo luchar por su libertad. Y esto es lo que siempre ha hecho el pueblo judío. No olvidemos que el pueblo judío nace en una revuelta de esclavos en Egipto. Históricamente. Exacto. La tradición del pueblo judío es que nace en una revuelta de esclavos. Y en esa revuelta de esclavos lo que produjeron fue un nuevo cuerpo de ley
para que los derechos y las libertades básicas de todos los ciudadanos pudieran ser garantizadas. Inclusive, los antiguos judíos inventaron el concepto de dividir los poderes del gobierno para que no se pudiera concentrar el poder y convertirse en un foco de opresión contra la gente común. Entonces, los judíos desde siempre nos han estado enseñando cómo luchar por nuestros derechos y nuestras libertades, y hoy en día eso es lo que están haciendo, porque el yihadismo lo que se propone es aplastar a todos los occidentales, convertirlos en esclavos, destruir todos nuestros derechos y libertades, y lo que nos están enseñando los judíos israelíes es que la forma de preservar el occidente moderno que construyeron nuestros abuelos es no hacerle ninguna concesión al yihadismo. Porque luego vienen a por uno, ¿no? Luego viene, no, pero es que no es luego. Europa ya está inundada de yihadistas, sí. ¿ok? Y también vienen por el continente americano. Ahora, no nos regañes, hay desconocimiento. No te regaño, no, desinformación. Para nada. Hay desinformación. Simplemente me emociono. Pero siempre me resulta muy interesante conversar contigo, por supuesto, porque aprendo mucho. No, para que les quede claro, ni es judío ni es israelí. Es un historiador, es antropólogo y analista político. Yo sí soy judía, no soy israelí. No, pero, a ver, es que me parece siempre muy interesante esto. Pero es que no hace falta ser judío ni israelí. Lo único que se necesita para estar a favor de Israel es ser amigo de la verdad y ser amigo de Occidente. Eso es todo. Pero estamos es muy nuestra mal defensa. Informados. Hay Estamos mucha muy mal informados. Hay mucha desinformación, ¿no? Digo, ya, estos son más elementos para que cada quien al final tome pues un juicio de valor, ¿no? Pero yo sí invito, no sé dónde está la cámara, está ahí. Yo sí invito a todo mundo a que lean los artículos que acabamos de publicar en el Substack. Vayan a managementofreality.com o franciscogilwhite.com y pican el botón que los lleva a los artículos. Y van a ustedes a ver ahí un artículo en inglés que explica justamente cómo usar GPT para ayudarte tú como ciudadano a tratar de investigar qué de lo que te están diciendo en los medios es mentira y qué es propaganda, porque GPT es una herramienta excelente para reconocer los patrones de la propaganda y los patrones de los reportes verídicos, y te puede ayudar a investigar cuándo te están diciendo mentiras y cuándo te están diciendo la verdad. Sobre cualquier tema. Sobre cualquier Además, tema. Que sí nos haría falta sobre cualquier tema. Aprender a usar mejor la inteligencia artificial. Ahora, entiendo, corrígeme, porque tú sabes más de esto, hablando de pues el país que es bastante democrático en Israel, me atrevería a decir que es el único país democrático en la zona, en la región. El único. Acuérdate, antes de octubre 7, el propio primer ministro Netanyahu quería hacerse de la corte. No, esa representación es falsa. Y los ciudadanos no lo permitieron. No, esa representación es falsa. La realidad en Israel es que la Suprema Corte de Justicia se había salido completamente de control. Pero estaba... es un poder independiente. Claro, pero una cosa es tener un poder independiente y otra cosa es tener un poder totalitario. La Corte se estaba tomando atribuciones que no le correspondían y se había cometido el error de hacerle caso a la Corte en su intento de acaparar todo el poder en Israel. Entonces, yo no estoy diciendo que la Suprema Corte no deba de tener su coto de poder, claro que lo tiene que tener, pero ese coto de poder no puede ser absoluto. No puede ser que la Suprema Corte decida que la Knesset no puede cambiar la ley. Esa determinación no le toca a la Corte. En un sistema moderno con separación de poderes de un sistema democrático liberal, la Corte puede decidir que la Constitución se está siguiendo o no se está siguiendo, ¿no? Pero no puede decidir que no se puede cambiar la Constitución. Eso le toca a los legisladores. Exactamente. Como pasó en México. Exacto. Pasó en México. Exacto. ¿No? Entonces, la Corte se estaba tomando, y tampoco la Corte puede comentar sobre decisiones administrativas. Eso es absurdo. Entonces, estábamos viendo ese tipo de overreach, de exceso de atribuciones en la Suprema Corte, y sí era justo tratar de regresar a la Suprema Corte israelí a su lugar.
pero yo no defendería la forma como lo hizo Netanyahu, porque la forma como lo hizo estaba diseñada para dividir a los israelíes y producir la contienda que vimos en las calles. Lo que produjo, claro. Pero no es cierto afirmar que Netanyahu se estaba tratando de apoderar de la corte. Lo que es cierto es que la corte se estaba tratando de apoderar de todo el sistema israelí. Ya. Bueno, con Gaza, para terminar con Gaza, ¿qué va a pasar? Bueno, pues no, yo no tengo una bola de cristal para decirte qué va a pasar, porque eso va a depender de las decisiones que tomen los gobernantes israelíes. Pero lo que te puedo decir es lo que debe de suceder. Lo que debe de suceder en Gaza es la destrucción total de Hamás. Y luego... no han podido destruir. No, todavía no, claro que no, porque la forma como han peleado le ha dado la oportunidad siempre a Hamás de restablecerse. Han peleado de una forma que a mí me parece es inmoral con los israelíes. Pero lo que debería de suceder es la destrucción total de Hamás, la ocupación total de Gaza por parte de los israelíes, porque eso es un beneficio no solamente para los judíos israelíes, que ya sería suficiente, sino para los árabes palestinos en Gaza, porque la ocupación total de Gaza es la única forma de impedir que regresen a gobernar los terroristas de Hamás. Entonces, y una vez que se logra esa ocupación total, ahí es una de dos. O se busca una solución pacífica para que haya una inmigración voluntaria, se les den incentivos a los árabes de Gaza a irse a otro lado, porque no es aceptable que una población que ha sido indoctrinada a exterminar a los judíos israelíes esté ahí emplazada junto a los judíos israelíes. Entonces, que se busque una forma de hacerlos emigrar a otro lado, por supuesto de forma humanitaria, o que los gobierne, que Israel tome control de todas sus instituciones para que en un proceso que va a durar 1 o 2 generaciones se pueda desintoxicar a esa gente de la ideología genocida con la cual fueron criados, y se les pueda proteger de las organizaciones terroristas que los han estado gobernando. Una de las dos puede ser una solución de largo plazo, pero de ninguna manera se le puede permitir a los terroristas que regresen a gobernar ese territorio, ni tampoco puede haber ninguna vejación, ningún debilitamiento de la soberanía israelí sobre ese territorio. Ahora, Irán, ¿cuánto tiempo puede durar esta guerra? Bueno, no sé cuánto tiempo vaya a durar. Eso también depende de cómo la conduzcan los gobernantes israelíes. En mi opinión, debieron ya haber destruido toda la infraestructura petrolera de Irán para forzar un colapso económico que obligue al régimen a dimitir o produzca una revuelta popular que los quite del poder. Una vez que se produzca ese cambio de régimen, claro que Israel podría cooperar con la reconstrucción de Irán, pero tendría que ser un nuevo Irán construido sobre un nuevo régimen construido sobre una base democrática, claro, que no quiere destruir Israel. Como somos, ¿no? Las personas. ¿Cuánto hemos criticado el autoritarismo, la dictadura en Irán, ¿no? Las mujeres, cómo viven en Irán, por ejemplo. Yo no veo que ahora mucha gente vaya a defender que Israel propicie un cambio de régimen. No, porque siempre es más fuerte el antisemitismo. Siempre es más importante condenar a los judíos que condenar a los yihadistas. Y eso lo que demuestra es lo increíblemente fuerte que es el odio al judío como parte de la identidad occidental, lo cual no es precisamente... Si yo te leyera lo que me están diciendo aquí. ¿Qué te dicen? A ver, ¿qué te dicen? Yo les contesto con mucho... viejita de Israel, ¿no? ¿Sí? Entre muchas otras cosas. Bueno, la gente no se avergüenza. Lo de viejitas está bien, lo de Israel, pues no. La gente no se avergüenza de eso, porque para muchísima gente en Occidente, el odio al judío es un parte fundamental de su identidad. Y esto no es un misterio. Occidente es una civilización que fue construida sobre el mito de que los judíos mataron a Dios. Una vez que tú construyes la civilización occidental sobre esa historia que está en los evangelios, es muy difícil quitarle a la gente este prejuicio en contra del pueblo judío. Fíjate, te leo
Sí, claro. Nos dicen de todo. A mí no me asusta, léelo. Ok. Laura Durán dice, un tipejo que defiende a Netanyahu. Aguas. Yo no, en primer lugar no estoy defendiendo a Netanyahu, pero aunque lo defendiera, eso no convierte a Netanyahu en Satanás. Como dije hace rato, yo creo que Netanyahu es definitivamente criticable, pero es especialmente criticable porque no ha defendido al pueblo judío israelí. No ha defendido, Netanyahu es el gobernante de turno el 7 de octubre, tiene responsabilidad por eso, pero tiene responsabilidad por mucho más. Netanyahu fue el que rompió el tabú que había en la política israelí en contra de negociar con los terroristas, y fue gracias a las negociaciones de Netanyahu en 1991 que se creó el proceso de Oslo, que se trajo a los terroristas adentro de Israel, que produjo todos los problemas que estamos viviendo hoy. Entonces yo critico mucho a Netanyahu, no se crean. Lo que pasa es que lo critico por no defender a los israelíes. Ya. Dice, ¿podrías cuestionarle, que ya lo hice, acerca de los miles de niños y mujeres asesinados en Gaza? Bueno, eso ya lo contesté. La responsabilidad por la gente que se está muriendo en Gaza es de Hamás. Hamás no tenía por qué atacar a los civiles israelíes. Si la situación que había en el 6 de octubre en Gaza es infinitamente superior a la que tienen los gazatíes ahorita, ¿cierto? Sí, sí. El 6 de octubre no habían hecho la masacre. La situación en la que está ahorita Gaza es consecuencia de la masacre y de la política genocida de Hamás. Si Hamás no hubiese atacado a los israelíes, o si después del ataque Hamás hubiera regresado los rehenes, no estarían sufriendo todo esto en Gaza. Y si Hamás no tuviera una política de escudos humanos y de carnada humana para poner a los propios árabes palestinos en peligro, volviendo muy difícil a las fuerzas de defensa de israelíes de proteger esas vidas civiles en Gaza, pues no estarían muriendo tantos árabes palestinos. Alguien dice por aquí, en Arizona, donde vivo, está inundado de musulmanes, que no es lo mismo a yihadistas, ¿no? Tampoco hay que generalizar, pues. Bueno, yo creo que es cierto que no hay que generalizar, pero, perdón, es que se me había olvidado poner esto y no molestar. No sí, te preocupes. Se nos olvida. Yo estoy de acuerdo en no generalizar. Por supuesto que no todos los musulmanes son yihadistas, pero sí es muy importante hacer la siguiente distinción, porque la gente está muy mal informada sobre el Islam. Cierto, no todos los musulmanes son yihadistas, pero el buen musulmán sí es yihadista, porque el Corán sí... Lo dice el Corán. El Corán sí obliga al musulmán a la yihad. En el Corán hay muy pocas leyes que que especifican comportamiento del musulmán, muy poquitas. Es casi puro, tienes que ser un monoteísta, no seas un idólatra, y los judíos y los cristianos son malos, y los paganos son malos, y tenemos que destruirlos a todos. Ese es más o menos el contenido del Corán. ¿No está sujeto a interpretación? No, claro que está sujeto a interpretación, pero el Corán es muy claro. Mátalos donde te los encuentres. Esa es una cita del Corán sobre los infieles. No es precisamente opaco. Pero como hay muy pocas leyes sobre el comportamiento diario, los musulmanes desarrollaron una teoría en la cual la conducta de Mahoma es el ejemplo a seguir. Entonces, cualquier cosa que haya hecho Mahoma es ejemplar y es buena, y por lo tanto tú tienes que comportarte en imitación de Mahoma. Eso es lo que hace un buen musulmán desde el punto de vista del Islam. ¿Qué hizo Mahoma? Mahoma era un violador de mujeres y niñas. Mahoma era un ladrón que le arrebataba su propiedad a los demás, siempre que fueran infieles, ¿no? Siempre que fueran infieles, violador de mujeres y niñas, ladrón y exterminador. Por ejemplo, Mahoma exterminó a la tribu judía Banu Qurayza en Arabia, enterita. Y eso que la tribu Banu Qurayza ya había levantado la bandera blanca, ya se habían rendido. Mahoma mandó ejecutar a todos los varones, y a las mujeres y a las niñas las convirtió en esclavas y fueron violadas por los soldados de Mahoma. Entonces, y Mahoma también. Entonces... Eso no te lo inventas, eso está... Eso que te estoy platicando está en la Sirá,
que es la biografía de Mahoma aceptada por los musulmanes en su tradición religiosa. O sea, esto es lo que dicen los mismos musulmanes que hizo Mahoma. Y Mahoma es el ejemplo a seguir. Entonces, sí es cierto que no todos los musulmanes son yihadistas, pero los buenos musulmanes sí son yihadistas. Los musulmanes que no son yihadistas son los musulmanes que se están apartando del ejemplo de Mahoma y de las ordenanzas del Corán. Entonces, está bien reconocer que no todos los musulmanes son yihadistas, pero en el mismo aliento es importante recordarle a la gente que la ortodoxia islámica es la yihad y que los musulmanes que no son yihadistas son los que tienen una posición débil con respecto a las escrituras musulmanas. Los que tienen una posición fuerte, apoyada en las escrituras musulmanas, son los que quieren exterminar infieles. Ya. ¿Cómo sería, para terminar, Francisco, un cambio de régimen en Irán? Pues mira, muchísima gente en la población iraní, yo sospecho que la mayoría, están en contra del régimen yihadista que gobierna a Irán. Sí. Lo vimos, por ejemplo, en las manifestaciones gigantescas después de que fuera asesinada esta chica Mahsa Amini. Ella fue arrestada por la policía moral, se me olvida ahorita cómo se llama, tiene un nombre en farsi, pero no me acuerdo ahorita, pero la policía moral de Irán, que es la que hostiga a la gente y la arresta y la tortura y a veces la ejecuta por violar las leyes de la Sharia que tienen que ver con la modestia femenina y con distintas cosas. A ella la arrestaron, a Mahsa Amini la arrestaron porque tenía mal puesto el chador o alguna tontería de estas, y la torturaron y la asesinaron. Y esto produjo protestas masivas en todo Irán que resultaron en muertos, y la gente en las calles estaba pidiendo la dimisión del régimen teocrático. Entonces, yo creo que hay muchísima oposición al régimen teocrático. La gente en Irán ha sufrido mucho este régimen y deberíamos de estar aplaudiendo la oportunidad que está produciendo Israel de que los iraníes se liberen y puedan hacer una transición a un régimen más liberal que los oprima menos. Las mujeres, sobre todo para las mujeres iraníes. Muchas gracias. Al contrario. Siempre, es un gusto. Soy yo quien te agradece. Siempre, muchas gracias. Oigan, hoy la conferencia en Palacio Nacional pues no estuvo encabezada por la presidenta porque viajó a Canadá para participar en la cumbre del G7 como invitada especial y para reunirse mañana con Donald Trump. Este es su tercer viaje oficial al extranjero luego de haber asistido en noviembre pasado a la cumbre del G20 en Brasil y en abril a la cumbre de la CELAC en Honduras. Para el diálogo entre los jefes de Estado frente a los temas que compartimos como, vecinos, socios, en el caso de Canadá y Estados Unidos, y en los demás pues hay una intensa relación, porque pues estas reuniones sirven como una base sustantiva para establecer comunicación y acuerdos